continuación, Facebook Live. Qué placer y qué bendición es poder saludar a toda nuestra audiencia en esta noche preciosa. Una vez más estamos a través de nuestra página oficial Kairos TV y estamos a través del canal 12 de Totonicapán. Muchas gracias a quienes ya nos están visualizando. Esperamos a que todos se queden a disfrutar de esta entrevista. Hoy estaremos compartiendo con una persona que nos ha bendecido con su música en el transcurso de estos días y pues que el Señor nos ha sorprendido y también ha sorprendido la vida de nuestro hermano César Giovanni. Así que pues ya le damos la cordial bienvenida a él, quien esta noche nos acompaña muy amablemente. Hermano César, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Pues bendito Dios, estoy muy bien por la gracia de nuestro Padre Celestial, ya que bendigo la vida grandemente mis hermanos que han tenido ese tiempo, que se han tomado ese tiempo de poder escuchar y ver este videoclip. Bendigo grandemente sus vidas y los que se están conectando y los que se están por conectar, esperando que sea de mucha bendición para su vida, ya que para mí ha sido y espero que para su vida también. Bueno, para ser exactos, hace unos días atrás se estrenó el videoclip Levanto mis manos para agradecerte de hermano César Giovanni y por supuesto es un videoclip producido por Kairos Company que ya está disponible en YouTube, así que si usted aún no lo ha visto, lo invito a que vaya a verlo, que lo disfrute y que pueda bendecir su vida. Si ya lo vio, por favor no se quede con esto, compártalo con sus amigos, con sus vecinos, con sus hermanos, bueno, con quien usted desee. El único propósito y el único fin es poder bendecir a más vidas a través de estos proyectos audiovisuales. Bien, hermano César, pues nosotros nos sentimos muy honrados de poder contar hoy con su presencia acá en los estudios de Kairos TV y lo vuelvo a repetir, es un placer, es una bendición que solo el Señor nos puede conceder ese gusto de poder compartir con su persona. Nos encantaría conocerlo un poquito más, quisiéramos a que nos hablara de usted, a qué se dedica, quién es su familia, de dónde es, cuántos años tiene, está casado, soltero. Bueno, lo escuchamos, el tiempo es suyo. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Pues mi nombre es César Giovanni Cujulpar. Tengo a mis dos padres por la gracia y bendita misericordia de mi Señor Jesús. Mi madrecita que se llama María Cristina Paz Ramírez. Mi padre que se llama Julián Cujul García. Tengo 3 hermanos, 2 hermanos menores y un hermano mayor. Soy originario, hermana, de la ciudad capital de Guatemala, para ser exactos en San Miguel Petapa, en la zona 1. Amén. Persevero en la iglesia de Dios Central Cristiana Pentecostés. Jehová es mi libertador, ya que tengo la dicha de que mis padres sean mis pastores también. Entonces tengo ese gran privilegio por gracia y misericordia de Dios. Actualmente tengo 19 años y pues soy soltero. Sí, hermana, muchas gracias. Bueno, qué bueno es conocer de usted, de su familia y pues el poder saber que pues forma parte de la familia pastoral de su iglesia. Creo que es un reto muy grande para usted, para su familia, pero estoy segura que el Señor ha bendecido a su familia con este ministerio precioso, maravilloso y pues no solo los ha bendecido, sino que también los ha ayudado de muchas maneras. Así que los animamos, ánimo. Creo de que el poder estar pendiente y el poder velar por las ovejas de la iglesia a veces pues es un poquito complicado, pero tenemos en cuenta y tomamos en cuenta de que el Señor es quien da las fuerzas y la sabiduría para seguir hacia adelante. Así que, hermano César, nos encantaría conocer cuántos años de ministerio actualmente usted tiene. Gracias, hermana. Actualmente, por gracia y misericordia de Dios, tengo 2 años de ministerio, ya que Dios me ha regalado. No ha sido fácil, pero con la ayuda de nuestro Padre Celestial, todo, hermana, es posible.
Amén, qué interesante. Sin duda alguna, pues con la ayuda del Señor, todo es posible y resulta ser mucho más efectivo. Por supuesto, a ver si puede recordarnos o puede comentar con nuestra audiencia cómo fue el inicio de su ministerio. Amén, hermana, pues tuve el gran privilegio, hermana, de crecer en un hogar cristiano. Dios, a la edad de 10 años, Dios me empezó a usar por misericordia. Él a los 10 años pues me daba ese gran ministerio de poder dar profecía en la iglesia, de poder, hermana, dar, amada hermana, esta palabra de aliento, esta palabra que Dios ponía en mi vida, ya que para mí ha sido un gran privilegio, hermana. Desde la edad de 10 años Dios ha tenido esa misericordia en mi vida, y en el transcurso del tiempo Dios ha ido pues abriendo puertas. Dios ha tenido misericordia de mi vida y ha podido, hermana, ver las grandezas que Él ha tenido hacia mi vida. Y por gracia y misericordia de Dios, aún aquí seguimos en pie, hermana, porque sabemos de que con Cristo somos más que vencedores. Amén. No, y sin duda alguna el Señor nos ha capacitado. Dice que cada mañana Él renueva nuestras fuerzas, cada mañana son nuevas sus misericordias. Y estoy completamente segura de que más allá de empezar a los 10 años, el Señor ya tenía un propósito para la vida de hermano César Giovanni. Y no solamente para él, a nuestra audiencia que por ahí está visualizándonos, queremos recordarles que Dios tiene un propósito para su vida. Amigo, amiga, hermano, hermana que está visualizándonos, recuerde que el Señor tiene un propósito para su vida. Si usted aún no lo descubre, pues lo invitamos a que pueda pedirle al Señor para que le dé sabiduría, entendimiento, capacidad para poder descubrir cuál es su propósito en esta tierra. Nadie es una casualidad, nadie es un error, sino que todos somos un propósito, todos somos valiosos para el Señor Jesús. Bien, hermano César, pues como usted lo comentaba, 2 años de ministerio que no han sido nada fáciles. Sin duda alguna han habido tropiezos, quizá en su momento el tomar más las decisiones o inclusive pues el enemigo siempre ha querido como atacar su vida, su ministerio y todo ello. Creo que resulta ser como un poco complicado al final de todo, ¿verdad? Pero esta tarde nos encantaría saber cómo el Señor ha sorprendido su vida en el transcurso de este tiempo. Gracias, hermana. Pues, ¿cómo, amada hermana, agradecerle a mi Señor Jesús por todo lo que Él ha hecho en mi vida? Recuerdo, hermana, de que Dios permitía, hermana, este ministerio hacia mi vida. Mis padres me cuentan, hermana, de que yo nací, un niño muy sano al nacer, pero lastimosamente, hermana, a la semana de haber nacido, tuve una enfermedad muy grande, en donde el médico pensó y dijo, hermana, de que no había solución. El médico dijo, hermana, de que iba a fallecer, que ya no había solución alguna, que todo lo dejábamos a la mano de los médicos. Mis padres muy desesperados, hermana. Humanamente pues a veces nos desesperamos por lo que está pasando, a veces nos desesperamos, a veces pues acudimos quizá a otros medios que no es Dios. Y no fue el caso pues de mis padres, que pues ellos pues acudieron, hermana, por medio también de los brujos, acudieron por otros medios, en donde, hermana, no encontraron solución alguna, en donde ellos encontraron, hermana, solo palabras de desaliento, palabras, hermana, de que solo decían de que iba a fallecer. Pero sabe, Dios tenía un propósito para mi vida. Amén. Y créame, hermana, de que ellos cuentan de que estaba en el hospital muy grave, y los médicos decían que estaba conectado con muchos aparatos. Ya solo estaban esperando el día en de que yo falleciera. Pero mi mamá, recuerdo que ella me comentaba y me decía que ella estaba en el molino y se encontraba una persona y le decía: hermana Cristina, usted es cristiana, ¿verdad? Y ella le respondía que sí. Y le decía: ¿y por qué no va con un hermano, este hermano que ya falleció?
y le decía, vaya, Dios usa poderosamente la vida de este hermano. Y sé que él tiene esa palabra que Dios tiene esa única palabra, ¿verdad, hermana? Recuerdo que mis padres me comentaban y me decían de que ellos iban a hablar con el hermano y el hermano le decía que me sacaran del hospital. Pero los doctores decían que si ellos me sacaban del hospital, de que si yo falleciera en el momento que yo salía, de que mis padres se tenían que hacer cargo de todo eso. Mis padres, muy frustrados, no sabían qué hacer y dijeron, bueno, en las manos de Dios lo ponemos, y me sacaron del hospital, arriesgándose, hermana, pero sabiendo que tenían un Dios grande y poderoso. Ellos me llevaban con este hermano y Dios por misericordia usaba la vida de este hermano, y él decía, hermana, que me habían hechizado, que habían, hermana, puesto un sapo en mi estómago, en donde yo cuando comía, cuando bebía la leche, yo todo lo sacaba. Llegó un extremo, me cuentan mis papás, de que yo llegué tan delgado, pero tan delgado, hermana, de que ya no se miraba nada de mí, sino solo los huesos colgando. Recuerdo que mis padres decían en la desesperación, ellos no sabían qué hacer. Este hermano les decía a mis padres, déjenlo en las manos de Dios. Pero humanamente a veces no queremos perder, hermana, lo que Dios ha dado en nuestra vida. Y mis padres decían, no, pues no podemos hacer eso. ¿Y cómo lo vamos a entregar? ¿Cómo resignarse? Los padres, imagínense, cómo resignarse a la pérdida de un hijo. Creo que es algo muy difícil de aceptar. Claro, hermana, y ellos decían, no, ¿y cómo, verdad, hermana? Como usted bien lo decía. Pero ellos confiaban en un Dios grande y decían, bueno, en las manos de Dios lo vamos a dejar. Dios obraba en mi vida, hermana, poderosamente desde muy bebé. Cuando yo nacía, Dios me liberó, Dios me hizo libre. Dios, hermana, hablaba por la vida de este hermano y decía que Dios tenía un propósito para mi vida. Y yo he visto ese propósito que Dios ha tenido, hermana. Y le digo yo a mis padres, ¿cómo no agradecerle a mi Padre Celestial? Ha habido lucha, hermana, en el transcurso del tiempo. Ha habido muchas pruebas, hermana. Dios me sanaba de ello. Dios me hacía libre de esta hechicería. Y luego, hermana, caía en otra enfermedad que era la hepatitis. Caía nuevamente en esta enfermedad donde decían mis padres de que yo caí muy gravemente nuevamente, que el ropero donde tenían nuestras cositas se había llenado de medicina, que ya no era, hermana, la ropa, ya no era nada, sino era pura medicina. Ellos desesperados y decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ellos desesperados, hermana. Recuerdo de que Dios nuevamente obraba. Y Él decía que nuevamente que Él tenía un propósito y que todo lo que estaba pasando, hermana, era para bien. De que Él tenía ese propósito grande, hermana, para mi vida. Pasó, hermana, el transcurso del tiempo, Dios obraba en mi vida. Yo le daba gracias a Dios, pues como ellos me comentaban, y yo me alegraba. Venía, hermana, el enemigo, como siempre, hermana, de metiche. Se metía, hermana, y recuerdo, hermana, de que el hogar de mis padres se destruyó. A la edad, hermanita, de 8 años, nos quedamos solos con mi mamá y mis hermanos, luchando, hermana, y créame que para mí fue algo muy duro. Porque a esa edad yo ya sabía, hermana, conocía lo que estábamos pasando. Recuerdo que mi mamá ha sido una mujer luchadora. Amén. Recuerdo que mi mamá siempre lo ha sido. Hemos venido a este lugar de Cerro Quemado. Recuerdo que en ese tiempo, hermana, nosotros veníamos a clamarle a Dios. Veníamos, hermana, por semanas, incluso en meses, por pedirle a Dios por mi padre, ya que él se había alejado. Le pedíamos a Dios con todo nuestro corazón, y algo, hermana, que yo reflexionaba y decía, a pesar de que nosotros éramos niños, ya sabíamos pedirle a Dios. Amén. Ya sabíamos, hermana, que si nosotros le pedíamos a Dios, Él nos iba a contestar. Recuerdo, hermana, que la lucha era tan grande, pero tan grande, que no teníamos absolutamente nada para comer.
Recuerdo, hermana, que en el momento de desesperación, al venir a pedirle a Dios en el Cerro Quemado, en las piedras, no teníamos, hermana, ni para el hospedaje, que en ese tiempo recuerdo que era un quetzal de hospedaje. No teníamos ni para eso, hermana. Nos quedábamos bajo las rocas, bajo el sereno. Y yo le decía al Señor, hermana, a pesar que era niño, le decía: Padre, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Señor, ¿hasta cuándo va a terminar? Hemos venido sufriendo desde muy pequeños. Yo le decía al Señor: Señor, ¿hasta cuándo, Padre? Y créame, hermana, hermanos, de que Dios hacía una promesa a nuestra vida, y Él hablaba en ese lugar. Y Él decía que todo lo que estábamos pasando era por un propósito, y que Él tenía el control de todo. Recuerdo, hermana, de que no teníamos nada para qué comer en ese lugar. Ayunábamos de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y lo único, hermana, que nos sustentaba era un chuchito. Y lo compartíamos entre mis hermanos. Era una lucha muy grande, que al recordar, hermana, créame que me llena de tanta nostalgia, y le digo a Dios: gracias. Créame, hermana, de que pasamos por situaciones muy difíciles, en donde no solo ello, sino, hermana, pasábamos, hermana, de un lugar a otro. Recuerdo que cuando mi papá se fue, mi mamá fue una mujer que, a pesar de que él se había ido, ella no dijo: no, yo me voy a quedar, ya no voy a seguir a Dios. Ella siguió, hermana, creyendo de que Dios iba a hacer esa obra. Recuerdo, hermana, que ella pues luchaba, iba a tortear. Nosotros íbamos a vender dulces, nosotros íbamos a vender juguetitos, íbamos a vender gelatinas. Y Dios, hermana, ha tenido misericordia. Nosotros, muy desesperados de niños, incluso pues tuvimos una ventecita de chucos, donde nosotros pues nos sustentábamos. Pero fue algo muy duro, hermana. Fue algo muy duro, porque nosotros no teníamos absolutamente nada, hermana. Y créame que no sé si fue Dios, hermana, o fue el enemigo que cerró puertas. No había absolutamente nada, hermana, en la mesa. Nadie, hermana, se acercaba para decir: tomen esto. Solo recuerdo, hermana, que al pasar el tiempo llegaba una hermana, que yo bendigo su vida grandemente, que sé que ella está viendo en esta hora. Ella se llama Ofelia. Yo recuerdo, hermana, que hubo un tiempo donde no teníamos en dónde quedarnos. Nos sacaron, hermana, bajo la lluvia, y todas nuestras cositas abajo de la lluvia. Y esta hermana, Dios le tocaba su corazón, y ella decía: véngase, aunque sea aquí en la sala, vamos a compartir el lugar, pero que los niños no se queden afuera. Recuerdo, hermana, que fuimos muy humillados, fuimos muy despreciados por muchas personas. Y eso, hermana, a lo largo del tiempo afectó mi vida. Mi corazón se llenó de tanto odio hacia la vida de mi papá, porque yo decía: ¿cómo es de que mi papá se fue con otra persona? Yo miraba, hermana, cómo él pues disfrutaba, ¿verdad, hermana?, de los alimentos, cómo él deleitaba, hermana, todo. Él tenía todo en el alcance de sus manos, y nosotros no teníamos nada para qué comer. Recuerdo, hermana, y nunca se me va a olvidar, que un día, hermana, no teníamos absolutamente nada, hermana. Había una semana que no habíamos pasado sin comer. Y mi mamá tenía su traje, y ella decía: hermana, yo no voy a dejar que ustedes no coman. Recuerdo que ella agarraba su traje y ella iba hacia una tortillería, y el traje completo, hermana, lo vendía por 20 quetzales, solo para darnos de comer. Y créame, hermana, y hermanos, que el esfuerzo de una madre, el amor que ella tiene hacia nuestra vida, siempre, a pesar de lo que nosotros seamos, ella no le va a importar si ella no va a comer. Ella se va a sacar, hermana, ese alimento y nos lo va a dar a nosotros, sus hijos.
Yo recuerdo, hermana, que ella decía: a mí no me importa si yo me quedo sin nada. Lo que a mí me importa es de que ustedes coman. En el momento, hermana, de desesperación, yo veía todo eso, hermana. Yo le decía a Dios: Señor, ¿por qué? Padre, ¿por qué estamos pasando todo esto? Se llenó de ira, de odio hacia la vida de mi papá. Incluso llegó un momento en que yo dije: yo lo voy a llegar a buscar y lo voy a matar. Porque no puede ser justo de que nosotros estemos sufriendo y él esté feliz. Veía a mis hermanos llorar, hermana. Yo le decía al Señor: Padre, ¿hasta cuándo va a terminar? Padre, ¿qué es lo que tienes para nuestra vida? Pero nosotros sentimos que ya no podemos más. Créame, hermana, que fue 5 años de lucha, 5 años de prueba que pasamos, hermana, y que solo con la ayuda de papá nosotros pudimos seguir adelante. Hemos pasado momentos, hermana, muy duros, pero así nuestro Padre Celestial no nos ha dejado. Él no nos ha abandonado. Y yo sé, hermana y hermanos, que así como Él no me ha abandonado a mí, tampoco los puede abandonar a ustedes. Yo sé que como Él ha tenido ese propósito hacia nuestra vida, así también Él puede tener ese propósito hacia su vida. Recuerdo, hermana, que en una ocasión habíamos pasado, hermana, parte de la semana de no comer. Teníamos otra semana más y no había nada en mesa. ¿Y qué íbamos a hacer, hermana? Lo único que encontramos, hermana, recuerdo que fue una tortilla tiesa, hermana. Y nosotros pues lo calentamos, esa única tortilla la calentamos y no la comimos. Y yo le decía al Señor: hermana, Padre, ¿por qué estamos pasando esto? Señor, ¿será que nos abandonaste? Padre, ¿será que tú nos dejaste? ¿O qué ha pasado? Pero sin saber, hermana, de que Dios estaba al lado de nosotros y Él nunca nos iba a dejar. Pasaron, hermana, el tiempo de lucha y de prueba. Mi mamá, como le comento, hermana, ha sido una mujer luchadora que se ha ido, hermana, a las vigilias, a los ayunos, a las campañas, a clamar, hermana, y a pedirle, hermana, porque sabemos que solo en Dios encontramos esa palabra y encontramos ese consuelo y esa fuerza. Recuerdo de que ella nos llevaba a todos los lugares, ya que ella por misericordia también le canta a Dios. Recuerdo, hermana, de que donde quiera que ella iba nos llevaba. Recuerdo que en una ocasión, hermana, habíamos terminado una vigilia y el día siguiente era un ayuno. Y en el transcurso de la vigilia no habíamos comido nada. Y como era ayuno, nosotros sentíamos que ya no podíamos más. Y créame, hermana, de que yo sentía desmayarme en ese ayuno. Me arrodillé y le dije al Señor: Padre, aquí está mi vida. Señor, tú sabes de que no tenemos nada. En ese momento, hermana, yo siento la presencia de Dios en mi vida. Y es algo tan sorprendente, hermana, de que el hambre como que se me hubiera llenado, como que se hubiera, hermana, comido. Y yo sentía ese gozo y le decía: papá, gracias, porque yo sé que Él había tenido el control de nuestra vida. Y yo le decía al Señor: gracias, Padre, y gracias por todo lo que has hecho a nuestra vida. Pasó el tiempo, hermana, de esa lucha. Regresó mi papá hacia nuestro hogar. Dios tuvo misericordia de su vida, ya que él bebía mucho. Él, hermana, llegó en un momento en donde incluso quería pegar a mis hermanos, en donde él decía incluso que los quería matar. Y Dios, hermana, obró. Él, hermana, tiene el control y Él sabe el día y la hora en que nos contesta. Él sabe, hermana, el momento justo en el cual Él tiene esa misericordia y tiene, hermana, el control de nuestra vida. Recuerdo, hermana, de que Él regresaba y Dios les hacía el llamado para el pastoral. Y recuerdo que mi papá no quería. Él decía de que no, porque las personas se iban a burlar, que las personas iban a hablar de él, hermana, porque él había sido una persona mala con nosotros.
Él había sido una persona borracha. Él había sido una persona que había, amada hermana, blasfemado el nombre de nuestro Padre Celestial. Pasó el tiempo, hermana, Dios le hacía el llamado como 3, 5 veces, hermana, hasta que él dijo, hermana, de que sí. Amén. Pasaron, hermana, el tiempo. Por misericordia de Dios, pues ellos ya llevan 4 años de ministerio en la iglesia y no tengo cómo pagarle a Dios, hermana. Dios ha tenido el control de mi vida. Dios ha tenido el control, hermana. He pasado por momentos de burla. Incluso, hermana, yo recuerdo de que cuando mis compañeros de la escuela se enteraron, hermana, de que mis papás eran pastores, ellos empezaron a rechazarme. Ellos empezaron a despreciarme, empezaron a decir, hermana, de que no se juntaran conmigo, porque yo era una persona quizá de que les iba a meter cosas en la cabeza. Y créame, hermana, que yo confiaba mucho en muchas personas como amistad, hermana. Y al momento de que yo veía eso, hermana, dañó tanto mi corazón. Y yo decía, en las personas que yo más confiaba, en las amistades que yo creía que en verdad eran mis amigos, me habían fallado y se habían burlado de mí. Yo no les había comentado nada a mis papás hasta que un día yo les dije, hermana, y les comenté lo que estaba pasando. Me dejaron de hablar. Yo seguí adelante la obra de nuestro Padre Celestial. Como le comento, pues no ha sido fácil. No ha sido para nada fácil. A la edad de 10 años, como le comento, hermana, Dios ha usado mi vida. Recuerdo, hermana, de que en una ocasión a la edad de 10 años, yo ya no quería saber nada de Dios. Mi mamá fue a la iglesia, yo dije, Dios no nos va a contestar nunca. Creo que es en vano todo lo que estamos haciendo. Me quedé en casa, pero había algo, hermana, en mi corazón que decía que me arrodillara. En ese tiempo teníamos una tele y un CD. Lo reproducí. Recuerdo que esta alabanza llenaba tanto de gozo, y era esta alabanza de muchos problemas han venido a mi vida, de mi hermano César Cetino. Yo me arrodillaba, hermana, y le decía, papá, Señor, aquí está mi vida. Padre, aquí estoy, Señor. Perdóname, Padre, porque yo sé que en un momento de desesperación yo me quise alejar. Dios, hermana, me hablaba en ese momento. Yo sentía la presencia de Dios, hermana, en mi vida. En ese momento, Dios, hermana, increíblemente, en medio de una alabanza, Dios nos habla. Yo recuerdo de que en medio de esa alabanza, Dios, hermana, bautizaba mi vida espiritualmente. Yo hablaba esas lenguas, hermana, angelicales. Yo me gozaba, hermana, yo me gozaba y le decía, papá, gracias. Porque Él desde ahí empezó a tomar el control. Desde ahí Él empezó, hermana, a obrar en mi vida. Empezó, hermanita, a obrar y a empezar a abrir puertas. Hubo momentos donde se burlaban de mí porque cantaba y me decían, ay Dios, como canta, nunca va a llegar lejos. Como canta, ni canta bien. Recuerdo, hermana, que la primera vez que me dejaron coros en una congregación, yo me puse tan nervioso porque era mi primera vez. Y recuerdo, hermana, de que me puse tan nervioso que ya no me salía la voz, ya no sabía qué cantar. Y se burlaban de mí. Y eso me dolió tanto. Pero yo sabía que tenía un Dios grande y poderoso que peleaba por mi vida. Decía yo y le decía a Dios, Señor, aunque el enemigo quiera de que yo retroceda, aunque el enemigo quiera humillarme, quiera hacer cosas contra mi vida, yo sé que no va a poder. Y seguí adelante y seguí adelante hasta que Dios, hermana, sorprendía mi vida. Le comentaba que llevaba 2 años de ministerio, hermana, pero cantando. Yo le decía, papá, gracias, porque Dios empezaba a abrir puertas. Recuerdo, hermana, que los primeros pasos que Dios, hermana, abría puertas,
era en este programa de Estéreo Juvenil. Recuerdo, hermana, de que Dios abría puertas por medio de este hermano. Yo le decía al Señor, Padre, en el primer programa que tuve, le dije al Señor, Señor, aquí está mi vida. Toma tú el control. Y créame, hermana, que la primera vez que transmití en esta página, yo no me lo creía, hermana. Habían como 300 personas conectadas. Yo daba mi testimonio. Yo, hermana, adoraba a Dios. Increíblemente, hermana, yo miraba la gloria de Dios. En ese momento, hermana, en esas 2 horas de transmisión, Dios, hermana, obraba poderosamente. Al terminar esa transmisión, hermana, me llamaban muchos hermanos. Pero recuerdo que una hermana me llamaba y me decía, hermano, llorando la hermana me decía, hermano, yo creía esa palabra que Dios estaba en mi vida en esta hora. Mi esposo estaba encerrado en la cárcel y él iban a decir de que ya no tenía salida, de que ya no había solución para que él saliera, sino que se iba a quedar de un solo adentro de la cárcel. Y yo le creía a Dios de que él iba a hacer ese milagro. Y hermana, en ese momento le llaman a ella y le decía de que su esposo iba a ser libre. Yo me gozaba, hermana, y le decía, papá, gracias. Me llamaba otra hermana y me decía, hermano, en el hospital me habían dicho que tenía cáncer y Dios hizo una obra en mi vida. Y yo le decía, papá, gracias porque tú, lo que tú has prometido para mi vida y lo que tú, Señor, has levantado en mi vida, tú lo has prometido y tú lo has respaldado en mi vida. Veía la gloria de Dios, hermana. Por eso no me canso de alabarle a mi Dios. Recuerdo, hermana, de que el primer programa que tuve fue de mucha bendición. El segundo programa también, hasta en el tercero el enemigo se levantaba contra mi vida. El enemigo me decía, hermana, de que yo ya no iba a poder seguir. El enemigo me decía que él me iba a cerrar las puertas. Yo recuerdo, hermana, de que humanamente a veces, hermana, nos entregamos quizá a las cosas materiales y no le damos el tiempo a nuestro Dios. A veces nos entregamos tanto en el trabajo, en el negocio, en los estudios también, que ya nos olvidamos de papá. Yo le pedía perdón a Dios y le decía, Padre, perdón, porque el mayor tiempo que yo lo pasaba en mis estudios. Y yo le decía al Señor, Padre, perdóname, porque en tu palabra dice que para todo hay tiempo. Y yo le decía, papá, ayúdame. Hacía, hermana, mis tareas, le dedicaba tiempo a Dios. Y empezaba, hermana, a ver esa gloria de papá. Empezaba, hermana, a ver esas maravillas de nuestro Padre Celestial en mi vida. Dios empezó a abrir puertas. Dios abría puertas en un programa de allá de Houston, Texas. Dios me sorprendía, yo le decía a Dios, gracias. Me sorprendía también en muchas radios que he tenido el privilegio, hermana, de poder transmitir. Y yo le doy gracias a Dios porque Él lo ha respaldado. Y Dios, hermana, ha abierto puertas también. Y yo le agradezco a Dios, hermana, porque Dios ha puesto esa gracia sobre nuestra vida. El enemigo muchas veces quizá ha querido cerrar las puertas, pero lo que Dios abre, hermana, el enemigo no lo puede cerrar. Dios ha tenido tanta misericordia y yo me gozo, hermana. Yo me gozo porque Dios ha sido fiel conmigo. Dios ha sido tan misericordioso. Y yo sé, hermana, que Dios, hermana, ha levantado mi vida. Y como así lo ha levantado, también puede levantar la vida de muchos jóvenes. Dios me sorprendía poderosamente, incluso en estas semanas. Dios abría puertas en muchas radios. Yo le decía a Dios, gracias. Incluso a los pastores que han tenido esa confianza, ¿verdad, hermana? De poder invitar. Yo le decía a Dios, gracias. Y cuando Dios, hermana, créame que yo me lleno de mucho gozo. Porque recuerdo, hermana, de que para poder grabar y para poder subir este videoclip que ya está. Recuerdo, hermana, de que Dios hablaba a mi vida y me decía, César, yo voy a abrir puertas, pero espera un poco más. Yo le decía al Señor, Padre, pero ¿en dónde va a ser?
Recuerdo de que Dios, una semana antes de que yo me contactara con Kairos, Él me decía, va a ser en Kairos. Y yo le decía a Dios, Padre, ¿y cómo? Yo le decía a Dios, bueno, si tú lo prometiste, si tú lo has dicho, tú vas a tomar el control. Dios me decía, espera un poco más en esta semana. Y me decía, hermana, yo le estaba clamando a Dios en una madrugada y le decía al Padre, Padre, ¿cuándo va a ser? Yo ya estaba con ese entusiasmo. Yo le decía al Señor, Padre, ¿cuándo? Yo ya quiero grabar. Pero Dios me decía, mañana me decía, vas a llamar y vas a ver lo que yo voy a hacer. Me contactaba, hermana, en Kairos. Y Dios, hermana, ha sido tan grande. Y Dios me sorprendía y empezó, hermana, Dios a abrir puertas. Y empezó, hermana, a hacer todos los gastos. Créame, mi hermana, que yo no tengo cómo pagarle a Dios. Porque, créame, hermana, que yo de mi bolsillo no puse absolutamente nada. Sino todo, hermana, lo proveyó mi Padre Celestial. Dios, hermana, ha sido fiel. Y hasta aquí, hermana, Dios ha prometido muchas cosas hacia mi vida y Él lo ha cumplido. Y yo sé, hermana, de que así como lo ha prometido en mi vida, yo sé que seguirá teniendo esa misericordia también sobre mi vida, hermana. Amén. Bueno, yo creo de que esta noche hemos sido muy conmocionados con lo que el Señor ha hecho en la vida de hermano César, con todo lo que él ha tenido que vivir, y no solamente él, sino con toda su familia. Y nos alegra muchísimo el poder conocer esta historia, porque sé que muchos de nuestros hermanos, amigos que están visualizándonos quizá estén pasando por algo similar o quizá hayan pasado por algo igual. Lo más bonito de todo ello es saber que el Señor siempre está ahí para ayudarnos. Él nunca nos ha abandonado y nunca lo hará. Así que, hermano César, pues nos encantaría que comparta un mensaje de ánimo a nuestra audiencia que de seguro y sin duda alguna por ahí está visualizándonos. Amén, hermana. Lo único que les puedo decir es de que confíen solamente en Dios. Pongan la mirada en nuestro Padre Celestial, que Él tiene el control de todo. Él conoce por lo que estás pasando y estás atravesando. Él conoce el día y la hora en que Él te va a contestar. Solo no te desesperes. Yo sé que muchas veces nos desesperamos al no ver la respuesta de Dios. Quizá muchas veces decimos, entre más buscamos a Dios, más problema nos viene. Pero sabemos de que si nosotros le buscamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Así es de que los animo a seguir adelante. Y yo sé que como Dios así ha obrado en la vida de mi familia, también puede obrar en sus vidas. Amén. Gracias, hermano César. Es el momento de irnos con una pequeña pausa. No olvides que somos Kairos TV, Canal 12, transformando tu vida. Regresamos en breve. Ya regresamos. Facebook Live. Continúa viendo Facebook Live. Estamos de vuelta para continuar con más. Gracias por estar conectado, gracias por enviar tus estrellitas, son de bendición y apoyo para nosotros. Gracias por compartir nuestra transmisión y es un placer enorme poder llegar una vez más a la intimidad de tu amable hogar. Hermano César, esta noche pues nos encantaría que nos recuerde cuáles son sus redes sociales para que nuestros amigos y hermanos puedan seguirlo. Amén, hermana. Pues yo en Facebook me encuentro como César Giovanni. Y también en mi página oficial de Facebook, en Instagram y pues mi WhatsApp. Mi número es el 4490-6934. 4490-6934. Bueno, si usted desea invitar a nuestro hermano César para que vaya a su boda, a su cumpleaños, a sus 15 años, a su aniversario, no sé, a lo que usted desee, pues por ahí anote su WhatsApp y contáctelo cuando le sea posible. No olvide suscribirse a su canal oficial de YouTube, por ahí está ya disponible el
su más reciente videoclip, Levanto mis manos para agradecerte. Y bueno, pues vamos a enviar algunos saluditos. ¿Qué le parece, hermano César, si enviamos algunos saludos de seguro a su familia que por ahí está visualizándonos? Amén, hermana, muchas gracias. Agradezco a mi familia que sin duda alguna me está viendo allá en casita, que sin duda alguna ahí están mis padres, mis hermanos, mis tíos, incluso mis abuelos. Muchas gracias por estarnos visualizando. A mis hermanos también que nos ven en Estados Unidos, a mis hermanos que nos ven también aquí en Guatemala. Muchas gracias por estar conectado. Yo sé que Dios ha sido grande y misericordioso y los bendigo grandemente. Bueno, saludos para toda nuestra audiencia. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Recuerden que estamos como Kairos TV y siempre es una bendición poder llegar a la intimidad de su hogar. Recuerde que si usted desea información acerca de los servicios que brindamos, puede comunicarse con nosotros al 4532 11 69. 4532 11 69. Así que para mí fue un placer enorme haber compartido este tiempo maravilloso con nuestro hermano César, esperando que lo que él haya compartido esta noche con nosotros haya sido de mucha bendición para cada uno de nuestros hermanos, amigos, quienes por ahí están visualizándonos. Así que me despido, un abrazo fuerte para todos, una buena noche. El hermano César también se despide y nos despide con una oración. Amén, aleluya, la gloria es para Dios. Oramos en esta hora, hermana, para quedar despedidos, mas no de la presencia de nuestro Padre Celestial. Padre y buen Dios, en esta hora te doy gracias, Señor Jesús, por tu infinita misericordia hacia nuestra vida. Te doy gracias, Padre, por este gran privilegio que tú nos das de estar, Señor Jesús, en Kairos TV. Te agradezco, Padre Celestial, por este hermoso tiempo. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tu misericordia ha sido grande para con nuestra vida. Gracias te doy, Padre, y gracias te doy, Hijo, y gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.